Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Arepa con Maple. Hoy les vamos a hablar sobre cuáles son las carreras reguladas en Canadá. Todos tenemos un amigo que al momento de nosotros decidir irnos para Canadá te van a hacer las siguientes preguntas. Pana, ¿qué vas a ir a hacer para Canadá? ¿Vas a ir a limpiar posetas? ¿O qué te vas a ir para allá? ¿Vas a ir a pelar bola? Nunca vas a poder trabajar de tu carrera, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vas para allá? ¿Sigues tan común aquí? La verdad es que todos tenemos un amigo que siempre te va a hacer esas preguntas. Y la realidad es que a la mayoría de nosotros nos toca hacer ese tipo de trabajos cuando llegamos aquí. Pero si te llegas a Canadá con un permiso de trabajo o con una residencia, hay una posibilidad muy grande de que no tengas que volver a estudiar para poder ejercer tu carrera en Canadá. Todo esto depende de muchísimos factores, entre ellos está si vas a trabajar en una carrera regulada o no, y el área específica en la que te especialices. En Canadá hay ciertas carreras que son reguladas. ¿Qué significa esto? Las carreras que son reguladas normalmente significa que necesitas una licencia o necesitas un certificado o necesitas estar registrado con el organismo que rige esa profesión en la provincia donde deseas vivir. Si tu carrera es regulada, hay una posibilidad de que te van a pedir que revalides tu título universitario o que hagas algún tipo de examen para medir tu nivel de conocimiento en tu carrera y poder comparar tu nivel de conocimiento con el nivel de conocimiento de los canadienses, y después te van a decir en qué áreas estás fallando y si tienes que hacer o no hacer unos cursos o qué exactamente es lo que tienes que hacer para poder revalidar tu carrera en Canadá. Algunas de las carreras reguladas en Canadá son arquitectura, ingeniería, enfermería, medicina, veterinaria, recursos humanos, leyes, entre otras. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar un link donde ustedes pueden ir y pueden revisar si la profesión que ustedes están ejerciendo o la carrera que ustedes estudiaron en su país es una carrera que está regulada en Canadá. Les va a decir exactamente cuál es el organismo en cada provincia que rige esa profesión. Aunque no se desanimen, si su carrera es regulada, esto no significa necesariamente que necesiten estar certificados o necesiten una licencia para poder ejercer esa carrera. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la ingeniería civil tienes que estar registrado con el organismo que rige la ingeniería civil en cada provincia. En este caso, en la provincia de Ontario, el organismo que rige la ingeniería civil es Professional Engineers of Ontario. Cuando tú te registras con Professional Engineers of Ontario, normalmente ellos te van a pedir que cumplas ciertos requisitos para poder sacarte tu licencia de Professional Engineer y que puedas estampar y firmar en los proyectos. Esto no significa que necesariamente para ser un ingeniero civil necesites tener una estampa o poder firmar en los proyectos. Por ejemplo, si eres un ingeniero que nada más trabaja, eres un ingeniero que trabaja en el campo, trabaja en la construcción, no necesariamente necesitas estampar o firmar proyectos. Esto más que todo lo hacen los ingenieros que están en la oficina y que diseñan los proyectos. Lo que significa que si tú eres el ingeniero encargado o el gerente de la construcción o el coordinador, esto significa que no necesariamente necesitas estar registrado con Professional Engineers of Ontario y puedes trabajar sin estar registrado. También si trabajas en una oficina como diseñador, no necesariamente necesitas estar registrado tampoco. Puedes trabajar por muchísimos años sin estar registrado como Professional Engineer. La única diferencia es que siempre vas a tener que rendirle cuentas a la persona que tiene su certificación como Professional Engineer. O sea, ellos siempre van a estar como que un poquito más arriba de ti y siempre vas a tener que rendirle cuentas a esa otra persona. Porque siempre en cada proyecto tiene que haber una persona que esté registrada. Pero conozco muchísimas personas que tienen 20, 30 años en Canadá y la verdad es que nunca se sacaron la licencia, nunca se registraron con el organismo de ingeniería y nunca les hizo falta, siempre tuvieron un buen salario, fueron felices con el trabajo que hicieron, así que la verdad es que nunca les hizo falta. También conozco muchas personas que trabajan como ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, que la verdad tampoco nunca necesitaron sacarse su licencia de ingeniería. Otro ejemplo que les puedo dar es, para ser contador en Canadá, normalmente muchas empresas aquí requieren que tengas una certificación que se llama CPA o Certified Professional Accountant. Para esto tienes que estar registrado con el organismo que rige la contaduría en la provincia correspondiente. Esto no significa que necesariamente necesitas esa certificación para poder ser contador en Canadá. Hay muchísimos trabajos donde la verdad no les interesa si tienes tu certificación de CPA, simplemente quieren un contador que lleve las contadurías de la empresa. Pero si te sacas tu CPA, esto te va a abrir muchísimas más oportunidades, ya que hay muchas empresas que sí piden un contador que tenga su certificación de CPA, así que se te abrirían muchísimas puertas y tendrías muchísimas más oportunidades de trabajo y hasta podría llegar con un aumento de salario significativo comparado con si no tienes tu certificación. Así que a la pregunta que hicimos inicialmente, ¿se puede o no se puede trabajar en Canadá con tu título de tu país sin tener que revalidar? La verdad es que sí se puede. Es muy probable que puedas trabajar en Canadá sin tener que revalidar toda tu educación. Lo único que necesitas es conseguir ese primer trabajo. Eso es lo más difícil. Cuando llegas a Canadá tienes que tener muchísima paciencia
ese primer trabajo va a ser siempre el más difícil, y luego que consigas ese primer trabajo en Canadá, se te van a abrir muchísimas puertas y vas a tener muchísimas más oportunidades, pero siempre el más difícil de conseguir es el primero. También yo he trabajado en muchísimas empresas diferentes y le puedo decir con certeza que en todas las empresas donde he trabajado han habido muchísimas personas que nunca en su vida estudiaron en Canadá, se vinieron con los títulos de sus países. Conozco muchos latinos que también trabajaron conmigo, que vinieron con su título de su país y llegaron a trabajar y no tuvieron que volver a estudiar nada. La diferencia siempre es llegar con tu residencia o con un permiso de trabajo. Si no estás seguro si tu carrera es una carrera regulada, no, aquí abajo te voy a dejar un link para que puedas investigar si tu carrera es una de las carreras reguladas en Canadá. De nada te repito, esto no significa que si tu carrera es regulada necesariamente necesites estar registrado. Tienes que hacer una investigación ardua sobre exactamente en qué quieres trabajar y si en esa especificación que tú quieres trabajar de tu área, de tu carrera, necesitas necesariamente tener una licencia o un certificado o trabajar. Lo que yo les recomiendo es que si todavía no han llegado a Canadá y saben que su carrera es una carrera donde necesitan necesariamente estar registrados con un organismo, que contacten ese organismo antes de llegar a Canadá para que puedan empezar a recaudar todos los requisitos que necesitan. En la empresa donde yo trabajo hay muchos ingenieros que tienen su título universitario de su país y están tratando de revalidar su título, y más que todo les pidieron el título traducido, las notas traducidas, una descripción detallada de cada una de las materias que cursaron en la universidad, y todo esto también tiene que ser traducido. Y luego de haber mandado todo esto, ellos van a analizar tu educación y la van a comparar con la educación canadiense y te van a decir, bueno, usted en esta materia cursó 10 horas y normalmente en Canadá tienes que cursar 20, o sea que te falta la mitad de las 10 horas, así que lo más seguro es que necesites hacer un examen. Esto así por lo menos es como funciona con lo de la ingeniería. Después de que usted mande todo esto, ellos van a hacer un análisis sobre su educación comparada con la educación canadiense y le van a decir, por ejemplo, si usted en su país hizo 10 horas de una materia y en Canadá normalmente aquí ven 30, significa que usted tiene un déficit y tiene que hacer un examen para saber si esas 10 horas que usted vio fue suficiente. Por lo menos les puedo decir que las personas que trabajaron conmigo, que están tratando de hacer la revalida de su título universitario, les mandaron a hacer 10 exámenes. Suena como bastante, y es bastante, son 10 exámenes que no son nada fáciles, pero tampoco es como que te dan un límite de tiempo para que los hagas. Lo puedes hacer en cualquier momento, lo puedes hacer cuando te sientas preparado, y lo más importante es que mientras te estás preparando para hacer el examen puedes seguir trabajando. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, en mi empresa donde yo trabajo, te pagan cursos para que hagas los exámenes, así que no tienes que pagarlo tú con tu propio dinero, ya que a ellos les conviene muchísimo que tú te saques tu certificación como ingeniero. Ellos están como invirtiendo en el futuro de la compañía, que son los empleados. Y como siempre, hemos llegado al final del video, así que no se te olvide darle a la manito hacia arriba. Si eres nuevo en el canal, no se te olvide suscribirte, y si tienes alguna pregunta, déjanosla en los comentarios o simplemente mándanos un saludo. Hasta la próxima.